29 de junio de 1987, Mar Báltico. Dos pilotos de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos llevan a cabo una misión altamente clasificada a bordo del avión más rápido de todos los tiempos, el Lockheed SR-71. Vuela a una altura cercana a los 25.000 metros mientras recopila imágenes claves de la flota del norte de la Armada Soviética en la península de Kola. Sin embargo, el teniente coronel Tom Beltry y su copiloto, el teniente coronel Dwayne Knoll, son testigos de cómo el motor derecho del Blackbird explota en el momento en que estaban girando hacia el sur. Cayendo a poco más de 12.000 metros en menos de un minuto, ponen rumbo hacia la isla de Gotland. Nivelados a solo 7.500 metros y a una velocidad de apenas 700 km por hora, la tripulación ve, a través de su ventana izquierda, 2 puntos acercándose desde el este. Pero, ¿quiénes estaban a punto de interceptarlos? Ponte cómodo en tu cabina para conocer la increíble historia de los pilotos extranjeros condecorados por los Estados Unidos por interceptar al avión más rápido de su flota en una misión que fue secreto de la Guerra Fría durante más de 30 años. Comenzamos en 3, 2, 1. ¡Prepárate para volar! En la última década de la Guerra Fría, el Mar Báltico estaba considerado el patio de juegos de la Unión Soviética. En aquel entonces, los SR-71 Blackbirds, con base en las instalaciones de Mildenhall del Reino Unido, volaban misiones semanales sobre Letonia, Estonia, Lituania y Kaliningrado. 20 años atrás, el ambicioso proyecto para desarrollar al avión de reconocimiento había sido digno de una historia de ciencia ficción. Con un diseño asombrosamente futurista, la aeronave de casi 80 toneladas fue una de las primeras capaces de reducir su firma de radar y alcanzar la asombrosa velocidad de Mach 3 a 24.000 metros de altura. Podía inspeccionar más de 258.000 kilómetros cuadrados de superficie terrestre a un régimen de 180 kilómetros cuadrados por segundo. El 28 de julio de 1976 rompió el récord de velocidad máxima absoluta de 3.529,56 kilómetros por hora y el récord estadounidense de altitud absoluta de 25.929 metros. Varios aviones podían subir a esa altura durante subidas, pero no en un vuelo sostenido. Pero lo cierto es que desde mayo de 1985, la Unión Soviética tenía en el aire una respuesta adecuada a esta amenaza. Mikoyan había trabajado en un prototipo exteriormente similar al MiG-25, pero con una aerodinámica mucho más refinada y grandes diferencias estructurales. El resultado fue un avión único, el MiG-31. Con un motor capaz de generar 152 kilonewtons en postcombustión, le dio al nuevo caza una velocidad máxima superior a 3.000 kilómetros por hora. Estos motores también permitieron que el Foxhound alcanzara velocidades supersónicas en altitudes por debajo de los 1.500 metros y un régimen de ascenso de 288 metros por segundo. Además, estaba armado con el temible Vimpel R-33, un misil con un alcance de casi 400 kilómetros y una velocidad de Mach 3.5. Por eso, no es de extrañarse que cuando Beltry y Knoll vieron 2 puntos acercándose desde el este pensaran en problemas, pero pronto se dieron cuenta de que no eran los MiG-31 soviéticos. Para los mayores Roger Moller y Christer Hervari de la Fuerza Aérea Sueca, la jornada transcurría haciendo ejercicios ordinarios en tiempos de paz. A bordo de sus 2 JA-37 Viggen cumplían un recorrido de rutina sobre suelo soberano cuando la tensa voz del controlador aéreo le preguntó a Moller si podía hacer una interceptación e identificación de cierto interés.
Sin nombrarlo, los pilotos inmediatamente pensaron en el SR-71. Aunque los estadounidenses no lo sabían, su patrón repetitivo y predecible de vuelos a través del Báltico era bien conocido por los suecos, quienes lo apodaron el Baltic Express, utilizándolo en varias oportunidades en ejercicios de entrenamiento. Pero, ¿qué condiciones se habían dado para posibilitar la interceptación? Claramente, la velocidad y altitud que llevaba el Blackbird no le brindaban dos de sus mayores recursos. Un caza como el JA-37 Viggen, con un techo de vuelo no superior a los 18.000 metros y una velocidad máxima de 2.231 km por hora, no hubiese podido hacer frente a las capacidades del SR-71. Pero además, la esperanza de que algún escolta del Reino Unido, los Países Bajos o Alemania Occidental patrullase cerca había llevado al teniente coronel Beltry a exponer la aeronave al control del tráfico aéreo, activando su graznido. Jugada sin duda arriesgada, no solo por la presencia de los interceptores soviéticos, sino porque la complejidad de la Guerra Fría significaba que la neutralidad sueca era una moneda al aire si un combate entre las potencias se producía en espacio aéreo soberano. No obstante, al divisar que el Blackbird volaba con un solo motor, los pilotos suecos decidieron brindarle apoyo ante cualquier posible aeronave de terceros que pudiera amenazarla. Durante estos primeros minutos, las versiones del hecho se vuelven contradictorias. Según Beltry, las cosas se pusieron difíciles. Un MiG-25 Foxbat ruso se acercó a los Viggens con la orden de obligarlos a aterrizar o derribarlos, de acuerdo a una comunicación rastreada por la Agencia de Seguridad Nacional, y que al menos 20 aviones soviéticos fueron lanzados mientras el Blackbird continuaba su ruta más allá de Lituania, Polonia y Alemania Oriental. Sin embargo, ninguno de los pilotos suecos vio aviones de la Unión Soviética. Como fuere, un segundo par de Viggens había sido comisionado para aliviar a los dos primeros que pronto se quedarían sin combustible. Piloteados por el coronel Lars Erik Blad y el teniente Bo Ignell, pudieron visualizar al grupo a unos 70 kilómetros al este de Bornholm en el espacio aéreo internacional, permitiendo la escolta segura del Blackbird hasta los relevos de F-15 en Dinamarca. La interceptación de los Viggens fue, según los registros, la única en la historia operativa del Blackbird. Sin embargo, el capitán Mikhail Miajki, oficial del sistema de armas de la plataforma Foxhound, asegura que el 31 de enero de 1986, a 20.000 metros de altitud, fue capaz de detectar a un SR-71 volando a 4.100 metros por encima, a una distancia de 120 kilómetros de los temibles Wimpel. Si el avión espía hubiera violado el espacio aéreo soviético, el lanzamiento de un misil vivo se habría llevado a cabo, afirmó. Después de la interceptación sueca, los Blackbirds comenzaron a volar sus misiones de reconocimiento desde fuera de las fronteras de la Unión Soviética. Todo lo anterior hizo peligrar al SR-71 en sus misiones. Apenas 3 años después, los líderes de la CIA presionaron para cancelar el programa. El 28 de noviembre de 2018, en Estocolmo, los 4 expilotos de la Fuerza Aérea Sueca recibieron por parte de Estados Unidos las condecoraciones por reconocer la situación de emergencia y decidir apoyar al Blackbird. 24 de marzo de 1999, la OTAN despliega la Operación Fuerza Aliada, una serie de polémicos bombardeos sobre Kosovo, impulsada por el cruel derramamiento de sangre y la exterminación étnica de los albaneses, llevadas a cabo por el gobierno yugoslavo de Slobodan Milošević. Fue la primera vez en 50 años de existencia que la alianza utilizaba la fuerza militar sin la aprobación del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Una parte importante del enfrentamiento implicó el combate entre la Fuerza Aérea Yugoslava y los F-15 y F-16 de los Estados Unidos, que volaban principalmente desde las bases de Aviano en Italia.
Los cazas destinados a frenar esta operación eran los MiG-29 de fabricación soviética que estaban en malas condiciones debido a la falta de repuestos y mantenimiento. Pero entonces, ¿cómo se desarrollaron esos combates y por qué a los pilotos yugoslavos se los recuerda como héroes? Ponte cómodo en tu cabina y prepárate para conocer la historia detrás de los Vitezovi, la escuadrilla de élite que se enfrentó a la aviación más poderosa del mundo. Comenzamos en 3, 2, 1. ¡Prepárate para volar! Durante los últimos años de la Guerra Fría, las capacidades del MiG-29 Fulcrum eran solo conjeturas en informes de inteligencia occidentales. Sin embargo, hacia mayo de 1995, con la Unión Soviética ya disuelta, el caza formaba parte tanto de la Luftwaffe, que lo había heredado de la República Democrática Alemana, como de la Fuerza Aérea de la República Federal Yugoslava. De esta manera, la poderosa OTAN y su escuadrón 501, conformado por los F-16, pudo llevar a cabo ensayos contra los Fulcrum del ala de caza 73 alemana para así conocer finalmente las verdaderas capacidades de la aeronave. El Fulcrum fue concebido como un caza de superioridad aérea y su principal característica era su excelente maniobrabilidad, superando al F-16 en giros instantáneos y sostenidos. El capitán Mike McCoy sentenciaba durante las pruebas: en una pelea a baja velocidad, el Fulcrum puede recuperarse en altitud mucho más rápido que un F-18 Hornet, y con su sistema de mira de 45 grados puede disparar un AA-11 Archer y devorarte. Pero aunque aerodinámicamente sobresaliente, no tenía un sistema de control fly-by-wire. Su técnica de vuelo manual lo colocaba por debajo de su rival natural, el F-16 Fighting Falcon. Los pilotos de Fulcrum tenían que mirar sus instrumentos de cabina mucho más que los de los cazas occidentales y el acelerador no estaba integrado en la palanca. Miembros del Escuadrón 510 opinaron al respecto. Necesita ser un pulpo en el MiG-29 para trabajar la aviónica. La idea rusa de acelerador y palanca manuales no es lo mismo que en Occidente. Pero la falencia más grande del Fulcrum, pese a haber sido diseñado para resistir un rudo manejo, era su vida útil de tan solo 2.500 horas de vuelo, en comparación con las 6.000 que son típicas de los cazas estadounidenses. Cuando en 1999 Yugoslavia recibió el ultimátum de la OTAN de dejar entrar a sus tropas en Kosovo o atenerse a sufrir una campaña de bombardeos aéreos, la escuadrilla 127, bautizada como los Vitezovi o Caballeros, sufría de problemas crónicos de funcionamiento en sus radares y otros equipos electrónicos. La única opción que le quedaba era acondicionar lo mejor posible sus 16 unidades, desarrollar tácticas apropiadas para enfrentar a un enemigo más poderoso y mejor entrenado y confiar en la experiencia de sus pilotos con 10 años al mando de sus cazas. Se decidió entonces que la Vitezovi permaneciera haciendo circuitos a muy baja altura para evitar la detección de alerta temprana hasta que algún grupo de aviones de la OTAN se acercara lo suficiente. Entonces ascenderían súbitamente, lanzarían sus misiles AA-8 Afid o AA-11 Archer del tipo Fire and Forget y se retirarían volviendo a la seguridad del vuelo a bajo nivel. El 24 de marzo de 1999 a las 19 horas despegaron de la base aérea de Niš dos MiG-29B tripulados por los mayores Dragan Ilić y Lijo Arizanov para hacer frente a la primera oleada de ataques. Ilić no pudo hacer ataque alguno porque su radar no funcionó. Sin embargo, durante la trepada, Arizanov logró detectar un F-16 y lanzó contra él dos Archer que hicieron impacto directo. Por desgracia, la radio y el sistema de alerta radar SPO-15 no funcionaban, por lo cual no pudo advertir el ataque de los dos F-15C Eagle, los cuales lo abatieron con un AIM-120. Arizanov se eyectó sobre Drenica, una zona controlada por el Ejército de Liberación de Kosovo apoyado por la OTAN.
Moviéndose de noche y escondiéndose en el bosque durante las horas de luz, consiguió llegar al aeropuerto militar de Pristina, en Kosovo, tras 2 días bebiendo nieve y sin comer. La Vitezovi participó en 2 combates aéreos más en esa primera noche de la guerra, con 2 victorias y 3 pérdidas, ninguna de ellas humanas. El triunfo más famoso de la Vitezovi ocurrió la noche del 27 de marzo. El solitario MiG-29B, pilotado por el teniente coronel Gorsdien Juchik, despegó de Batanchica alrededor de las 20 horas y comenzó a patrullar a baja altura. 40 minutos después, Juchik interceptaba un avión enemigo. Así lo recordaba: súbitamente vi un punto luminoso en el cielo y dirigí mi avión hacia él. Me di cuenta que estaba haciendo un ataque frontal. El primer misil que disparé contra él le impactó de frente. El objetivo resultó ser un F-117A, un avión de ataque furtivo considerado hasta ese momento invisible e invencible. Estos éxitos tuvieron su precio. El desgaste hizo que los equipos electrónicos de los MiG fallaran cada vez más frecuentemente. El 4 de mayo, tras una tregua de casi un mes, el comandante de la unidad, el coronel Milenko Pavlovich, despegó con su unidad hacia Valjev, su ciudad de origen, que había sufrido un duro bombardeo aéreo la noche anterior. No solo sus armas y su sistema de navegación fallaron y le impidieron interceptar a ningún avión norteamericano en el área, sino que además un F-16CJ lanzó un AIM-120 contra el indefenso MiG, lo derribó y mató a Pavlovich. Este fue un golpe muy duro para la unidad y quedó muy claro que seguir enviando aviones al aire en esas condiciones era un suicidio. La Vitezovi finalmente renunció a intentar lidiar con las aeronaves tripuladas de la OTAN. Para la escuadrilla 127, el reclamo de derribos fue de 3 F-16, 2 F-15 y un F-117 y perdió 5 MiG-29 en combate aéreo, más de un 30% de sus unidades. De los 23 miembros de la Fuerza Aérea Yugoslava que fueron galardonados por su valor y determinación, 6 pertenecían a la Vitezovi. 2 de ellos, el capitán de primera clase Zoran Radosavljević y el coronel general Ljubisa Velisković, fueron condecorados de manera póstuma. ¿Pueden 53 minutos ser objeto de debate y polémica durante décadas? La batalla aérea de Manzura nos enseña que es posible. En aquel histórico evento participaron más de 180 naves de combate de las fuerzas aéreas de Egipto e Israel, las cuales se enfrentaron sobre los cielos egipcios con la base aérea de Manzura como objetivo principal. Si bien el combate duró menos de 1 hora, las estrategias empleadas y la polémica respecto a la cantidad de bajas en cada bando la sitúan como uno de los combates aéreos más importantes en la historia de Medio Oriente. En este video de aviación militar vamos a relatar minuto a minuto lo ocurrido en los cielos árabes y qué tanto hay de verdad en las afirmaciones de cada país. En octubre de 1973, una coalición integrada por Egipto y Siria se enfrentó a Israel en la llamada Guerra de Yom Kippur. En el marco de ese enfrentamiento se dio una de las batallas aéreas más impresionantes de su generación, la batalla aérea de Manzura, la cual duró apenas 53 minutos, pero tuvo una importancia decisiva en la configuración geopolítica de Medio Oriente. La madrugada del 14 de octubre de 1973, las fuerzas egipcias avanzaron sobre territorio israelí. Como protección, las fuerzas terrestres egipcias recibieron apoyo en tierra de los MiG-17, Su-7, Su-20 y Mirage 3, estacionados en la base de Manzura. A su vez, estos aviones recibieron cobertura de parte de los MiG de la ala aérea 104, una de las más importantes de Egipto.
Si bien ese ataque fue un fracaso rotundo y terminó en grandes pérdidas para Egipto, desde el bando israelí tomaron esto como una señal para pisar el acelerador y destruir de forma definitiva las capacidades de la ala aérea 104. Para ello se lanzaría un ataque aéreo masivo contra las bases aéreas de Salihiyah, Mansura y Tanta. Ese mismo 14 de octubre, luego de la incursión egipcia en el Canal de Suez, se esperaba una respuesta aérea israelí contra la base de Mansura. Por ello, varios MiG-21 se mantuvieron en alerta máxima, con los pilotos y los misiles R-3S preparados para el despegue inmediato. Llegadas las 15 horas, no había ningún indicio de un ataque enemigo. Al cabo de 15 minutos, los puestos de observación aérea en el mar Mediterráneo notificaron al comando egipcio que 20 F-4E Phantom II se acercaban en dirección suroeste. El comandante de la Fuerza Aérea de Egipto ordenó el envío de 16 MiG-21, creyendo que los aviones enemigos eran solo un señuelo destinado a alejar a los MiG de la base aérea. La orden dada a los pilotos fue resguardar la instalación sin perseguir ni enfrentarse a los aviones enemigos. En su avanzada, los pilotos israelíes se mantuvieron volando en círculos durante un buen tiempo hasta que se retiraron cuando quedó claro que los egipcios no abandonarían las cercanías de la base aérea de Mansura. Alrededor de las 15:30, la defensa egipcia emitió una nueva advertencia. Otros 60 aviones enemigos se acercaban desde el mar Mediterráneo en dirección a 3 ciudades, Puerto Said, Damietta y Baltim. Se ordenó una movilización masiva de los cazas egipcios y los 16 MiG-21 que protegían Mansura se trasladaron para enfrentar a ese contingente de aviones israelíes con el objetivo de romper su formación y obligarlos a dispersarse. Como complemento, otros 24 MiG despegaron para brindar apoyo a los que ya se encontraban en el aire. Al cabo de unos minutos, los pilotos egipcios recibieron otra pésima noticia. Una segunda ola de unos 16 aviones de Israel se aproximaban desde el Mediterráneo. Egipto se vio obligado a enviar otros 8 MiG-21. Estaban todos los condimentos para una batalla aérea de proporciones nunca antes vistas. La batalla aérea de Mansura pasó a la historia no solo por las polémicas respecto al resultado, sino también por la cantidad de naves que combatieron en simultáneo. En un punto, el combate aéreo involucró a más de 180 naves, con 62 MiG-21 de Egipto y unos 120 Phantoms y A-4E Skyhawks de la Fuerza Aérea Israelí. El piloto egipcio Medhat Arafa recuerda: la batalla fue una visión aterradora. Nunca había visto tantos aviones en un mismo lugar. No solo estábamos peleando, sino que también nos advertíamos mutuamente cuando teníamos un avión enemigo en la cola. Con las nuevas tácticas de combate aéreo, la imagen de cientos de cazas persiguiéndose como perros rabiosos no solo es increíble, sino que pertenece a otra época. En el presente prevalecen los misiles de largo alcance y las naves furtivas. Los cazas MiG-21 de origen soviético eran más maniobrables que los modelos norteamericanos operados por Israel. Es por eso que los Phantom tuvieron que desprenderse de sus cargas de bombas para poder pelear en igualdad de condiciones. En contraposición, los pilotos egipcios tuvieron que aterrizar sus aviones, rearmarse, reabastecerse de combustible y despegar de nuevo en un plazo de 7 minutos. Este proceso tomaba generalmente 3 minutos, pero los pilotos egipcios tuvieron que completarlo en la mitad del tiempo para evitar ser eliminados al descender de sus naves. Al cabo de unos minutos, los radares egipcios detectaron otra ola de aviones enemigos. Esta vez consistían en decenas de Phantoms y Skyhawks. La respuesta de Egipto fue tibia. Tan solo se enviaron 8 MiG-21 de la ala aérea 102. Mientras tanto, una batalla aérea se estaba librando sobre la aldea de Dekernis, en el delta del Nilo, donde los aviones egipcios se estaban retirando hacia el este. Todo era caos en los cielos árabes.
En ese mismo poblado se produjo una dogfight entre la última oleada israelí y los MiG-21 egipcios que fueron enviados para interceptarla. El comandante de esta última oleada de aviones israelíes, al darse cuenta de que las incursiones anteriores habían fallado en sus objetivos y que había más aviones egipcios de lo esperado, decidió retirarse para salvaguardar a los hombres y sus naves. El último avión israelí abandonó el espacio aéreo egipcio a las 16:08, poniendo punto final a uno de los combates aéreos más numerosos y brutales de la época. Pero la historia de un combate recién empieza una vez que las armas se enfrían. Lo que sigue es una larga puja por relatar el conflicto de la forma más conveniente para un bando y el otro. El 14 de octubre de 1973, a las 22 horas, la radio El Cairo de Egipto anunció que tras numerosas batallas aéreas, 15 aviones de Israel habían sido derribados por combatientes egipcios, quienes habían perdido tan solo 3 naves. El problema es que a la mañana siguiente, el medio Israel Radio afirmó que la Fuerza Aérea Israelí había derribado 15 aviones egipcios, una cifra que luego se redujo a tan solo 7, de los cuales 3 habrían sido derribados por unidades de Israel, 2 estrellados luego de quedarse sin combustible y 1 caído luego de sufrir la explosión de una nave enemiga, mientras que el destino del último quedó sin aclarar. A partir de ese día, las cifras varían dependiendo de la fuente y los intereses políticos. De acuerdo con el historiador Lon Nordin, Israel solo perdió 2 aviones aquel 14 de octubre. El investigador Kenneth Pollack afirma que en la guerra hubo 52 dogfights importantes y que en total los egipcios lograron derribar 8 aviones israelíes, perdiendo la abrumadora cifra de 172 unidades en esos combates. También existen sospechas de que el ejército de Egipto alteró cifras y se encargó de que los medios de comunicación publicaran información errónea, aunque de esto último también ha sido culpable Israel, exagerando las victorias en la batalla de Mansura. Más allá de qué fuente elijamos tomar, lo cierto es que se trató de uno de los combates aéreos más espectaculares e imponentes, que continúa siendo estudiado hasta el día de hoy. Gracias por quedarte hasta el final de este video. Para continuar descubriendo historias como esta, te invitamos a suscribirte y a activar las notificaciones. Nos despedimos hasta la próxima entrega de Aviación Militar.